Cuando yo escuché por primera vez sobre Isaías, sobre el libro que incluso no lo escribió completo él, hay varios autores que escribieron el libro de Isaías, pero en su mayoría de los capítulos fue el profeta Isaías. Y se entiende que, por ejemplo, el libro de Isaías es el quinto evangelio. ¿Alguien sabe qué significa evangelio? Buenas nuevas. Y también se cree y se dice que Isaías es un evangelista. Fue un evangelista. Aquí hay un orden de ideas y aquí hay hasta cierto punto un enfoque muy significativo con respecto al hecho de que Isaías se trataba de un evangelista, pero también de un profeta, pero también que el libro de Isaías, siendo profético, también era evangelístico. Es difícil encontrar un evangelista en el Antiguo Testamento. Podríamos nombrar a Isaías, uno de ellos, pero también podríamos nombrar a Juan el Bautista. Que aunque Juan el Bautista vivió en una época y en un tiempo muy cerquita del primer siglo, también entendemos que un evangelista comienza a partir de los ministerios que Dios estableció a través de la unción del Espíritu Santo, cuando Él establece el ministerio profético, el ministerio evangelístico, el ministerio pastoral, el ministerio apostólico y el ministerio de enseñanza o del maestro o de los maestros. Pero algo muy significativo que me gusta y que podemos hoy contemplar y también profundizar es el hecho de que a Isaías, contemplando el libro de Isaías como el quinto evangelio y a Isaías como uno de los evangelistas del Antiguo Testamento, la pregunta entra en acción en esta mañana: ¿a quién evangelizó Isaías? Si se entiende que el evangelio son buenas nuevas de salvación, entonces entendemos que el evangelio o evangelizar es aquellos que no conocen a Jesucristo, aquellos que no conocen a Dios. Entonces resulta muy práctico decir en esta mañana que Isaías se encargó de evangelizar, y dígale al que está a su lado, al pueblo de Dios. Y dices: ay, Señor, ¿cómo seré yo evangelizado si ya estoy dentro? ¿Cómo seré evangelizado si ya le conozco? Hoy va a ser un sermón que no les va a gustar a muchos de ustedes y a muchos de nuestros oyentes, pero lo tenemos que decir y lo tenemos que predicar, y es necesario predicarlo. Y te hice una pregunta que para mí es crucial en esta mañana que tú te respondas: ¿cómo vives tu legado? Hay dos direcciones sobre un legado en cuanto a Dios. El primero, cuando traes un legado de la familia generacional, que son hijos de Dios, que son siervos de Dios, que son ministros de Dios, y vienes de generación de ministros. Recuerdan que hace algunas semanas hablábamos de aquel hombre llamado Habacuc y también de Sofonías, que venía de descendencia y de linaje de sacerdotes y de reyes. Y decíamos: aunque tú y yo no traigamos ese linaje de sacerdotes o ese linaje de reyes, incluso yo me ponía como un ejemplo: yo no vengo de un linaje de pastores, yo no vengo de un linaje de cristianos, de hijos de Dios, no. Mis padres no eran cristianos cuando yo conocí el evangelio, mis abuelos no eran cristianos cuando yo conocí el evangelio, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, nadie ni de la generación de mi padre ni de mi madre eran cristianos. Así que el legado comenzó cuando yo recibí a Jesucristo y me volví hijo de Dios.
que si bien es siendo cierto que yo no descendía y que no venía del linaje de pastores, es cierto que el Señor me dio un nuevo linaje. Y un linaje que también Dios te dio a ti. Por eso la pregunta en esta mañana: ¿cómo vives tu legado? ¿Y cuál es tu legado? Dígale al que está a su lado: soy hijo de Dios. Ese es un legado. Porque Él nos puso nuevo nombre. Porque Él fue a la cruz para salvarnos y para darnos un nuevo nombre. Alabado sea su nombre. Aquí de este lado hay ventilación, por si tienen calorcito, ¿verdad? Y si no, también están los ventiladores. Refrésquese, pero no pierda la oportunidad de que hoy la palabra le va a hablar en esta mañana. El tema que yo quiero compartirles a ustedes es el siguiente: hijo, vuelve a mí. ¿Cómo dije? Wow. Un hijo que se alejó, un hijo que ya no está, un hijo que se olvidó, un hijo que ya no ha contemplado las bendiciones, que ya ha dejado a un lado el llamado y ha dejado a un lado ese legado maravilloso que Dios nos dio. Isaías capítulo 1 versículo 2, sí, muy significativo este versículo: crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Palabra fuerte, palabra dura que Dios estaba enviando a Jerusalén y a Judá a través de un hombre profético y evangelista llamado Isaías. El libro de Isaías inicia con una escena muy fuerte, con un diagnóstico espiritual acerca del pueblo del Señor muy fuerte. No se trataba de un mensaje para los que conocían el evangelio, no se trataba de un mensaje para los que conocían a Dios. Es un mensaje que se trataba para los que sí conocían a Dios, los que han sido número 1 llamados, los que han sido número 2 escogidos y los que han sido número 3 bendecidos. Pero que con el paso del tiempo estos hombres, estos hijos de Dios, se empezaron a acostumbrar a vivir lejos de su presencia. Es difícil la costumbre cuando esa costumbre es tóxica, enfermiza, mala, desorganizada, desarticulada. Se me traba la lengua. Córtale, mi chavo, no. Se estima que el libro fue escrito durante el ministerio del profeta Isaías, que se desarrolló aproximadamente en el año 704 al 701 antes de Jesucristo. Este mensaje de Isaías fue dirigido principalmente a los líderes y al pueblo de Jerusalén y Judá. El profeta les advirtió sobre el juicio divino debido a su rebelión contra el pacto de Dios. Notan ustedes, subrayen en su cerebro: pacto de Dios. No estamos en Cristo bajo un contrato, estamos en Cristo bajo un pacto. Y quien ha cumplido ese pacto desde el principio hasta este momento ha sido Jesucristo, ha sido Dios mismo. Así que esta rebelión no solamente vino o fue enviado un juicio, pero también les ofreció una promesa de restauración, una promesa de esperanza para aquellos que se arrepintieran. He aquí mirando a un profeta evangelístico haciendo labor de acercamiento para un pueblo que ya conocía, para un pueblo que ya sabía, para un pueblo que tenía entendimiento. De hecho, se construye un versículo en estos capítulos, en los primeros del 1 al 7, se construye un versículo que dice: a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El mismo pueblo de Dios que ya conocía la verdad se estaba apartando. El mismo pueblo de Dios que ya entendía qué estaba haciendo, cómo estaba viviendo, se estaba apartando del Señor. Así que el corazón de Dios aquí se estaba asomando no como una ira, sino como una herida. Porque sí, déjenme decirles que sí, somos capaces de herir al Señor. Él nos amará siempre.
Su amor estará siempre prendido y no importa, porque eso es una frase que utilizamos muchos, no importa cómo seamos, Él nos seguirá amando. Pero de lo que sí es cierto es que mientras nosotros estemos cada vez más lejanos del Señor, acostumbrados a vivir fuera de su presencia, estamos hiriendo su corazón. Y en esta ocasión Él no estaba hablando desde la ira, Él estaba hablando desde una herida que le estaba causando su propio pueblo. Como un padre que ve a su hijo caminar hacia el dolor, que ve a su hijo alejándose de la fuente de vida, observando su condicionante, observando su conducta. El argumento de Dios era muy claro porque había por lo menos varios. Lo primero, sabían hacer culto. Esa famosa liturgia, vamos a la iglesia de 11 a 2 del día, los días domingos, vamos a orar, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a hacer el aseo. Sabían hacer culto, sabían orar también, doblar sus rodillas, clamar a Dios Padre, sabían cantar, sabían adorar, sabían cómo se debería adorar, pero habían perdido el corazón. Y eso era lo que le estaba doliendo a Dios. Y por eso tendría que haber utilizado a un hombre llamado Isaías para hablar al pueblo y para decirle lo que estaba viviendo Jerusalén y lo que estaba viviendo Judá. Las manos estaban levantadas de esa nación, pero estaban vacías. Los labios estaban adorando, pero el alma estaba totalmente lejos. El pueblo siguió teniendo templos, el pueblo siguió haciendo sacrificios, el pueblo seguía haciendo reuniones, fiestas solemnes, pero sin la presencia misma de Dios. También de ahí surge otro versículo que dice: harto estoy de todas sus fiestas y sus noches de luna. Las aborrece mi alma. Cuando los veo adorar, cuando los veo cantar, cuando los veo estar aquí, me consume el dolor y esa herida que están causando en mí, porque sabiendo hacer lo bueno no están haciéndolo. Era algo que le estaba consumiendo a Dios. Él no podía bajar. Nunca ha bajado Dios a la tierra. Nunca se ha visto a Dios en la tierra. Él tendría que haber enviado a su Hijo Jesucristo. Pero esto estaba sucediendo 700, casi 1000 años antes de que eso pasara. En Isaías se profetiza la venida de Jesucristo, la oportunidad de la salvación, pero todavía faltaban 1000 años. Así que no podía hacer otra cosa nuestro Dios más que tomar a un hombre profético y mandarles a decir lo que estaba pasando en medio del pueblo, lo que estaba viviendo el pueblo, lo que estaban sucediendo en este pueblo. Así que es aquí donde el mensaje toca a nuestras generaciones, a nuestra nueva forma de vida. Ayer teníamos una charla matrimonial aquí en esta iglesia y les hablaba cómo miraban las generaciones, las diferentes generaciones, el matrimonio. Hablábamos de aquellas generaciones de 60 y más, cómo miraban el matrimonio. Y hablábamos acerca de sus ventajas y desventajas de mirarlo como lo miraban, ¿no? Esos matrimonios de 60 y más, que es la fidelidad hasta el final, contigo hasta el final. No importa si eres borracho, no importa si me pegas, no importa si no traes el sueldo, contigo hasta el final. Así miraba el matrimonio de 60 y más. Las desventajas era que no había un matrimonio sano, no había un matrimonio constante y no había un matrimonio feliz. Luego mirábamos aquellas generaciones que miraban de los 40 y tantos a los 59 años. Y así hasta llegar a los jóvenes o los más recientes. ¿Cómo mira la generación el legado de hoy? ¿Alguien realmente ha entendido lo que significa una transformación y un nuevo nombre? Cantamos que Él mira, que sus ojos nos miraron y que nos puso un nuevo nombre. ¿Realmente estamos entendiendo lo que significa ese legado? Realmente en estas nuevas generaciones estamos viviendo bajo esos estándares de un legado de sacerdocio, como lo dice Primera de Pedro, porque vosotros sois real nación santa, pueblo escogido por Dios, son real sacerdocio. Esto es lo que cada uno de nosotros hoy somos en esta mañana. Esto es lo que cada uno de nosotros hoy representamos en esta mañana. ¿Sabes algo? Seguido oro al Señor y le digo lo siguiente: no sé qué hubiera pasado si no te cruzas en mi camino, Señor. Tú no estás aquí, hermano, porque lo buscaste. No te mientas a ti mismo.
Tampoco estás aquí porque tienes muchas ganas de estar aquí. Tú estás aquí porque Dios te ama. Y tú estás aquí porque Dios buscó todos los medios para que tú estés aquí. Dice uno de los cantos que cantamos: me sedujiste, Señor, me sedujiste. No tenías que hacer. Yo siempre le digo con este canto a Dios: no tendrías que hacer eso. No habría necesidad de que tú fueras a la cruz. Pero como somos tan rebeldes los seres humanos, se nos olvida el legado. Así que no estás aquí, hermano, porque te hayas ganado este espacio o este lugar. Estás aquí por su gracia. Estás aquí por su bondad y por su amor. Eso es lo que está pasando. Así que hoy también tenemos templos. Redención, que más que templo es un salón de uso múltiples. Tenemos salones, tenemos lugares, tenemos ministerios, no se diga. Tenemos eventos, tenemos transmisiones. Pero la pregunta de Dios es la misma todo el tiempo, hasta nuestras nuevas generaciones. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Isaías no le predicó a cristianos, no le predicó a paganos, perdón, le predicó a cristianos, a hijos de Dios. Le predicó a Israel, al pueblo de Dios, bajo las 3 asteriscas interesantes. La primera, el llamado. Dios llamó a Israel para ser sus hijos. La segunda, escogidos. Dios escogió a Israel para un propósito. Y la tercera, bendecidos. Dios comenzó a darles promesas. Dios comenzó a hacerles milagros. Dios comenzó a llevarles victoria. Dios comenzó a protegerlos. Dios comenzó a vivir en ellos, en medio de ellos, bajo su presencia. Esto era lo que estaba pasando con Israel. Pero ahora, aunque tenían todo esto, todo aquello externo, habían perdido el corazón. Se puede ser llamado, se puede ser escogido, podemos ser hijos de bendición y aún así alejarse de Dios si el corazón se enfría. Podemos estar cantando con un corazón vacío. Podemos estar adorando sin entender qué significa la adoración. Si nosotros entendiéramos esta mañana lo siguiente, que con una sola canción que hoy cantamos, la transformación de todos nosotros sería exponencial. A la que le pusiéramos todo el objetivo, todo el corazón y todas las ganas. Como el ciervo brama por esas corrientes de aguas. Y dice el canto, y lo decimos tú y yo, lo confesamos con esta boca: así clama mi alma por ti. Habría que preguntarnos si esto está pasando detrás de una película de Netflix. Habría que preguntarnos si esto está pasando detrás de 1 hora o 2 horas de Facebook, checando nuestros contactos, mandando mensajes. Habría que preguntarnos si esto está pasando cuando a las 3 de la mañana el Señor nos está levantando a orar, o cuando tenemos la grande necesidad. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando una persona tiene sed, ¿sabe algo? Es porque ya está deshidratada. Así que nosotros no estamos diciéndole al Señor: mi alma tiene sed, porque tenemos hambre de Él. No, Señor. Cuando tú y yo le estamos diciendo: mi alma tiene sed, le estamos diciendo: estoy deshidratado, Señor, porque estoy apartado de ti. No tengo contenido. No tengo espiritualidad. No tengo cómo contener las pasiones. No tengo cómo enfrentar los desafíos. No lo tengo. Porque me enseñaron a adorar en mi iglesia. Me dijeron: levanta tus manos, y yo levanto mis manos. Me dijeron: canta, y yo canto. Me dijeron: ora, y yo oro. Pero yo no lo he experimentado. Israel hacía sacrificios. Israel tenía unos muy buenos templos. Israel tenía una muy buena liturgia, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Si ustedes no han leído Isaías, les invito a que lo empiecen a leer, porque es un libro muy fuerte. Es un libro que nos habla de cómo el pueblo de Dios vivía vacío y vivía lejano. Yo te vuelvo a preguntar en esta mañana: ¿cómo estás viviendo tu legado? ¿Eres hijo de Dios?
Si tus padres no fueron hijos de Dios, hoy tú lo eres. Si tus padres no te llamaron o no fueron cristianos cuando tú naciste, hoy tú lo eres. Y si hoy tú conoces a Jesucristo, ese es un legado que Dios ha dejado en tu vida. ¿Cómo lo estás viviendo todos los días? ¿Qué estás haciendo y cómo estás participando para que lo que tú cantas lo vivas en tu día a día? En los cantos hablamos de perdón y vivimos odiando a muchas gentes. En los cantos hablamos de santidad y vivimos trayendo pecados ocultos, pecados de fornicación, de adulterio, pecados de orgullo, de soberbia. En los cantos decimos te honro y en los hechos deshonramos a Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones. El pueblo de Israel, Jerusalén y Judá estaban a punto de ser enjuiciados por Dios, pero en el juicio Dios estaba mandando la promesa de una restitución. Si te arrepientes, si tus pecados fueren tan rojos, vendrán a ser como blanca lana. Y esto no es una acción de Dios, es una acción de nosotros. Es decir, yo quiero, Señor, conectarme contigo. Yo quiero tener conexión contigo. Yo quiero ser limpio, Señor. No quiero seguir viviendo bajo pecados ocultos. Yo quiero ser esa persona que tú ves todos los días fuera y dentro de mi corazón, Señor. ¿Qué significa entonces el llamado? Porque Israel vivía llamado, pero su vocación fue olvidada. Por eso la pregunta, ¿cómo estás viviendo tu vocación? ¿Te recuerdas en qué punto Dios se acercó a ti? Porque el hombre no se acerca a Dios, aun cuando es la petición de Dios. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Así que somos privilegiados. Ninguno de los que estamos aquí nos acercamos a Dios. Y si decimos eso, estamos mintiendo. Él se acercó a nosotros. Él puso a la persona. Él puso el legado si es que naciste en cuna cristiana. Dicen por ahí, pues el cristiano ya quién sabe de dónde anda, la cuna ahí se quedó. Hebreos 10:23 dice, mantengan la fe firme, sin fluctuar. Esa profesión de tu esperanza, porque fiel es el que te lo prometió. Así que él habla de un mantenernos firmes sin fluctuar, sin dudar. Esa profesión, mi querido hermano, la fe cristiana es una profesión. A esto fuiste llamado, tú fuiste llamado a esto. Que cada uno de nosotros vivamos como se nos venga en gana y como se nos ocurra y como lo que hoy estamos viviendo también en estas nuevas generaciones de la verdad relativa, que hoy la verdad absoluta ya la hicieron a un lado, cuando la verdad absoluta viene en Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Sí estoy bien? Yo soy el camino, la verdad, y nadie viene al Padre. Ahí está la verdad absoluta, y la verdad absoluta no tiene vuelta de hoja, pero una verdad relativa sí. Esa verdad relativa que, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo me imagino. No, Señor, nada de eso sirve. Yo no voy a vivir la fe cristiana como se me antoje o como creo que puede ser. Esa es una verdad relativa. Nosotros tenemos que vivir la fe de Cristo en la verdad absoluta. Y la verdad absoluta dice, santificaos, yo Jehová soy santo. Esa es una verdad absoluta. Es que yo así me consagro, no, Señor. Es que yo así ayuno, no, Señor. Es que yo así oro, tampoco, Señor. No es como tú quieres. Es como el Dios nos dice que lo hagamos. Y es como es y como está establecido. ¿O no era cierto que Israel hacía sus sacrificios? Los hacía a su manera. ¿O no era cierto que hacían sus cultos? Los hacían a su manera. ¿O no era cierto que levantaban sus manos? Los hacían a su manera. Yo me preguntaré, o me preguntaría esta mañana cuántos adoramos a Dios y de cuántos Dios vio nuestra sinceridad. Y de cuántos Dios vio de realmente que lo hicimos como Él quiso y no como se nos hincha nuestra regalada gana. Eso me gustaría saber. Ahora bien, Dios está diciendo, yo los llamé.
Ustedes no me escogieron, yo los llamé, yo los levanté y también los puse en el lugar en el que están. Pero se olvidaron de quién los llamó. Se olvidaron del que los puso en donde ustedes están. Así que ser llamado no es simplemente asistir a la iglesia, Señor. Ser llamado no es simplemente agarrar un instrumento o abrir nuestra boca. Ser llamado no es solamente salir a repartir folletos. No, Señor, eso no es ser llamado solamente. Ser llamado tiene que ver con muchas otras cosas más. Ser llamado es haber escuchado la voz de Dios. Ser llamado es haber escuchado esa voz que en algún momento nos llamó para tener el siguiente nivel y el siguiente paso, el siguiente asterisco. Ser escogidos para un propósito. Nadie puede ser bendecido si no ha sido escogido, y nadie puede hacer un propósito, cumplir un propósito sin haber sido llamado. No quiero hablarles de aquellos que se les ocurrió ofrecerle fuego a Dios extraño porque se les hinchó la gana y creyeron que era bueno. Ay, yo le voy a ofrecer este sacrificio a Dios a mi manera. Y ándele, ¿qué pasó? ¿El Señor aceptó su sacrificio? ¿Olió grato ese aroma? ¿Y luego qué les pasó a estos ingratos? Les dio cuello. ¿Quién les dijo que me ofrecieran? Y luego como lo hicieron, y luego cuando lo hicieron, y luego en donde lo hicieron. No, Señor, así no funciona esto. Yo te llamé para que tú me sirvieras como yo quiero que me sirvas, y no es como tú quieras. Ser llamado es haber escuchado esa voz de Dios en algún momento de la vida. A lo mejor escuchaste esa voz en un retiro espiritual. A lo mejor escuchaste esa voz en una noche de quebranto. A lo mejor Dios te llamó en una enfermedad. A lo mejor Dios te llamó en la juventud. 12 añitos, más que juventud. A lo mejor eso sucedió en un momento donde la gloria de Dios nos alcanzó. Pero la vida, el sistema, el dolor, el pecado, la rutina, todo esto apagó esa voz. Dios dice hoy, aún te estoy llamando. No importa si la vida, que es el sistema, se ha encargado de alejarte de mí. No importa. No importa si el dolor que has vivido por cualquier cosa. No importa si el pecado incluso ha sido un atenuante constante en tu vida. No importa si la rutina, no importa si todo esto haya apagado mi voz. Cuando yo te llamé, hoy te digo, te sigo llamando. Te sigo llamando. Isaías vivió en una época diferente. Isaías vivió en un tiempo distinto. El juicio vendría para Judá, pero con una oportunidad, pero con un atenuante. Si se arrepienten, si escuchan mi voz, cambiaré juicio por bendición. Alabado sea el Señor. Y esto es lo que todos queremos en esta mañana. Es complicado que a veces tengamos que escuchar lo que no queremos escuchar. Es complicado a veces tener que decir lo que no queremos decir. Es complicado. Pero ¿cuándo es que nos ponemos frente a un espejo? ¿Cuándo? Si no es nada más como para peinarnos, o si no es nada más como para echarnos cremita, o si no es nada más como para rasurarnos el bigote o la barba. ¿Cuándo realmente nos ponemos en un espejo y nos preguntamos, Javier Castro, ¿cómo estás viviendo tu legado? ¿Cómo estás viviendo el llamado? ¿Es realmente el llamado como lo estás viviendo, como Dios te lo dio, o como a ti se te hincha la gana? Siguiente, escogidos. Somos escogidos, pero estamos caminando como si no lo fuéramos, como si no fuéramos escogidos. El texto de Isaías, el 1:3. El buey conoce a su dueño. Pero mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuántos les ha tocado ver a las ovejas o a las vacas cuando van en fila y que los van metiendo a su corral? ¿Cuánto les ha tocado ver eso? A mí me tocó ver en algún momento cuando pastoreé en la provincia, mirar que nadie las está guiando y que todas van
por la misma filita, directo a entrar a su corralito. El buey conoce a su dueño, pero mi pueblo desconoce a su Señor. Somos los seres humanos tan orgullosos, tan egocéntricos, tan egoístas, tan soberbios. Todo nos enoja, todo nos fastidia. Para todo queremos responder, para todo queremos vengarnos. No falta que alguien te diga algo. Quien quiera que éste sea, si no es autoridad, si sí es autoridad, si no es espiritual, si sí es espiritual, si es secular, para que tú respondas. Y respondas con tu ego, con tu orgullo, con tu soberbia. ¿Así estamos viviendo nuestro legado? ¿Así nos mandó Dios a vivir nuestro legado? ¿Cómo atraeremos a los demás? ¿Qué verán en nosotros? ¿Cómo tienen que ver a Dios a través de nosotros? ¿Cómo realmente entenderán si realmente Cristo vive si nosotros no se los mostramos? ¿Cómo? Con cómo respondemos. ¿Cómo? Con cómo vivimos. ¿Cómo? Con qué decimos, qué hablamos, qué miramos. ¿Y sabes algo que es lo más tremendo? Aunque nadie nos ve, hay alguien que sí nos ve. Hay alguien que sí está ahí cuando nosotros estamos solitititos haciendo de las nuestras. ¿Te puedes imaginar esta temática? ¿Te puedes imaginar esta temática haciendo el mal que tú sabes que no debes hacer? Y al ladito de ti, ¿a cuántos centímetros de ti quieres pensar? ¿50 centímetros? Está así el Señor. ¿Y nosotros? Ni en cuenta. ¿Notan ustedes por qué Dios tenía que hablar a Isaías de esta forma? Al pueblo de Judá y de Jerusalén. Pero tú tienes un llamado. Y ese llamado sigue vigente. Pero también eres escogido. Dios dice, hasta los animales son tan fieles. Y son mucho más fieles que mi propio pueblo. Él lo dijo. Escogidos no significa mejor que otros. Escogidos significa propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Si somos escogidos, entonces no podemos vivir como todos viven. No, Señor. No perteneces al mundo, no pertenecemos al pecado, no pertenecemos a nuestro pasado, pertenecemos a Dios. De esto es que venimos. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos encontró el Señor según Santiago? Según Hebreos, dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo es posible que en la luz sigamos viviendo bajo las tinieblas? ¿Cómo es posible que estando en la luz sigamos practicando lo que ya debimos haber dejado? El apóstol Pedro en Romanos le dice a la iglesia, a los cristianos en Roma, esos griegos cristianos que se habían convertido al evangelio y los judíos que estaban en Grecia, ¿cómo? Si ya la gracia te salvó, si ya la gracia te perdonó, ¿cómo pues quieres seguir viviendo en tus pecados y en tus delitos? ¿Cómo quieres seguirlos abrazando? ¿Sabes quién se ha encargado de letargarnos? El diablo. Tenemos tanto pesar para orar, tenemos tanto pesar para leer la palabra del Señor. Hay tanto engaño del sistema que resulta que muchos nos jactamos, incluyéndome, que ya tenemos la Biblia en un equipo y que ya la podemos leer en donde quiera. Pero resulta que cuando estoy leyendo el Salmo 33:5, ¡fum!, me llega una notificación. ¡Fum! Y ahí me salgo de la letra que estoy leyendo para ver qué me dice la notificación. Si ya se murió mi primo, si ya tuvo perritos la perrita de mi vecino, si ya llegaron los tamales de chile, de mole y de dulce, si va a haber ferias, si el tianguis navideño se va a poner. Y después ya nos pasamos ahí los minutos que habíamos decidido pasar leyendo la escritura, la palabra del Señor. La Biblia, el libro sagrado. O sea, apagamos nuestro celular si vamos a leer la Biblia,
hazte un lado, campeón. No me quiero quedar con ese sistema y yo me leo lo que quiero leer y aprendo lo que quiero aprender. Hermano, tú y yo no pertenecemos al mundo, pero según esto vivimos como si fuéramos todavía del mundo. Tú y yo no pertenecemos al pecado, pero según esto tú y yo nos echamos nuestras canitas al aire y todavía nos aventamos el reto. Tú y yo no pertenecemos al pasado y a veces traemos todo del pasado. Es tan maravilloso el Señor que Él no se acuerda de nuestros pecados pasados. Jamás, escúchalo, el Señor ha recordado un pecado que te ha perdonado. Sí, pastor, sí, lo ha hecho. No, Señor, ¿sabes quién lo hace? El diablo, porque él dice que es acusador. El diablo sí se encarga de traer tu pasado. No te ha perdonado el Señor, sigue siendo esto, sigue siendo al otro, pero Dios no se acuerda de lo que ya te perdonó, porque Él es fiel a sus promesas. A Dios no le tienes que pedir perdón por el mismo pecado de hace 10 años. Eso significa que sigues viviendo en estrés, en ansiedad y en quién sabe cuánto más. No, el Señor ya sanó, ya limpió. No pertenecemos a nuestro pasado. ¿A quién pertenecemos? A Dios. ¿A quién pertenecemos? Ahora, bendecidos. Fíjense, estamos viendo 3, ¿verdad? Primero, llamados. Segundo, escogidos. Y tercero, bendecidos. ¿Quieren que lo volvamos a decir? Primero, segundo y tercero, somos llamados y Él hoy nos sigue llamando. ¿Cómo vives tu legado? Cuando te vayas de aquí, hoy, cuando te vayas a casa, ¿cómo vas a seguir viviendo tu legado? ¿Sabes? Yo vengo de un legado divino y sacerdotal como tú y como todos los que hemos venido a Cristo. Y si alguno más tiene un plus y una añadidura de que viene de padres cristianos, qué padre. Y si viene de abuelos cristianos, qué mejor. Y si viene de bisabuelos cristianos, mucho mejor. Pero si no pasó eso, todavía debemos agradecer más, porque Dios nos alcanzó. Después de tantas generaciones de pecadores de nuestras familias, Dios nos alcanzó para dejar todo atrás, para dejar el adulterio atrás. Si nuestros padres, abuelos, bisabuelos fueron adúlteros, para dejar el alcohol atrás. Si nuestros padres, abuelos, bisabuelos fueron alcohólicos, para dejar la droga atrás, para dejar todo atrás, porque Dios nos llamó para ser sus hijos. Él nos llamó, nos escogió, nos puso un nuevo nombre. Bendecidos, pero sin agradecimiento. Wow. Isaías 11 al 14. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de tus sacrificios? Está hablando a Judá, Jerusalén. Hastiado estoy de tus holocaustos, hastiado de tus carneros, del cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda? ¿Quién demanda de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Ya no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo, el convocar incluso asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes no las tiene aborrecidas. Mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Ay, ay, ay. Ese pueblo de Israel tremendo que no quería entender. Que no quería entender lo que significaba haber sido llamados. Por eso el mensaje de esta mañana: hijo, regresa a mí. Dice, te estoy esperando con los brazos abiertos. ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? Revolcándote en el pecado, tratando de ser feliz en donde no vas a hacerlo, buscando el éxito en donde no está. Yo te llamé, yo te escogí y yo te coloqué en el lugar en el que estás para que seas bendecido. Ellos tenían, y les recordó, ustedes tienen templos, ustedes hacen cultos, ustedes levantan ofrendas,
me ofrecen ofrendas. Ustedes tienen protección, tienen una tierra, tienen una identidad. Pero todo se volvió rutina. ¿Sabes que la rutina precisamente es lo que hace monotonía, robótica, cacofonía? Siempre lo mismo, siempre igual. Ya no se le encuentra el valor, la sustancia, ya no. Y a veces así nos colocamos. Por eso de no querer seguir. Por eso de ¿para qué orar? Por eso de ¿para qué ir? Por eso de ¿para qué si siempre es lo mismo? Porque nos hemos convertido en esa rutina, sin disfrutar lo que tenemos, sin disfrutar las cosas que hay, con ese miedo y con ese temor de todo lo que va a pasar sin que todavía esté pasando, de todo lo que va a suceder sin que todavía esté sucediendo, de por todo lo que me estoy poniendo ansioso sin entender que no está pasando y que posiblemente nunca va a pasar, nunca va a suceder. Ese es el miedo, la zozobra de vivir lejos de la presencia del maravilloso Señor. Así que el problema no era la bendición. El problema es cuando la bendición reemplazaba al Dios que la daba. Señor, dame un carro, y ahí va el carro. El problema no fue el carro, ni era el carro. El problema es que el carro reemplazó a Dios. Señor, dame la casa. Señor, dame esto, aquello, el otro. Y cuando llega la bendición, falta el agradecimiento porque esto sustituye al Dios que lo dio. Al Dios que lo dio. Y entonces seguimos viviendo nuestro legado en el vacío, en la ausencia, en todo ello. Aplicación de esto. El Señor nos habla cuando Dios te bendice, por ejemplo, con tu trabajo, con tu familia, con tu ministerio, con una muy buena estabilidad. La bendición debe acercarte más a Él. Cada vez que hay bendición, ¿qué debe hacer? Acercarnos a Él, pero curiosamente nos va alejando. Cuando la bendición se vuelve prioridad, la presencia de Dios se pierde. Y están como el Señor de los jitomates que vendía en la esquina, que tenía un changarrito y le pedía todos los días a Dios, ¿verdad? Bendice mi changarro, bendice mi economía, bendice todo esto, Señor, y yo te serviré. Para no contarles toda la historia, que son como 45 minutos, el Señor llegó a tener bodegas en la central de abastos y camiones de transporte, al punto de que todo esto sustituyó a Dios y se olvidó del que le dio todo. Y esto es lo que estaba viviendo Israel. Y seguramente, sin temor a equivocarnos, muchos de nosotros lo estamos viviendo así hoy, en nuestro día a día, porque nuestro legado lo hemos olvidado y lo hemos colgado como el saco que se cuelga en el perchero y después lo volvemos a tomar. Cuando el legado se vive todos los días. Yo soy hijo de Dios, amén. Yo soy llamado, amén. Yo soy escogido y también soy bendecido. ¿Sí o no? La gracia de Dios aún nos llama. Hijo, regresa a mí. Regresa a mí. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos nuestro legado, vivimos bajo una identidad. Y cuando entendemos nuestra identidad y sabemos nuestro legado, ¿sabes? Nadie nos mueve. No importa que te señalen, no importa que te critiquen, no importa que te digan, tú sabes tu identidad, sabes tu legado y ahí te quedas, estás firme porque eres llamado, eres escogido, eres bendecido. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Esto es lo maravilloso. A nadie nos gusta, a ver, véngase porque vamos a hacer cuenta, Señor, ¿verdad que no? Ay, se va a dar cuenta de la malversación de fondos. Se va a dar cuenta que compré un cartucho de tinta de más para mi oficina porque ya no tenía mi impresora. O se va a dar cuenta que le eché gasolina a mi carro cuando no se le eché a su camioneta. No importa que se dé cuenta, ¿verdad que no?
No importa. ¿A cuántos nos gustaba que los padres, ¿verdad?, nos llamaran a cuentas? Sabíamos cómo nos iba a ir con el papá o con la mamá, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaba después que te arreglabas con él? Todo chévere, ¿sí o no, Gemita? Ay, ya estoy bien con el jefe, ya me resolví. Eso es lo que Dios quiere esta mañana. Nadie te juzga, hermano. Si yo digo las cosas y si las traemos aquí, no es para juzgarnos, no es para creer que alguien es mejor o peor, ni para mirar o para decir, esa predicación es para el que está hasta la esquina, ¿no? No, Señor, nadie nos juzga. Tú y yo somos llamados a ese legado y lo tenemos que vivir. Depende de cada uno de nosotros. Y dice, venir y estemos a cuentas. Esto es amor puro. Amor puro. Dios no nos dice, incluso hasta es mucho mejor porque los padres sí nos piden explicación. Los jefes sí nos piden explicación. Todo mundo nos pide explicación. A ver, cuentas claras y qué. Yo iba a decir que el chocolate es espeso, ¿verdad que es así? Cuentas claras, el chocolate es espeso, algo así. O paga lo que debes y toma chocolate, o toma chocolate y paga lo que debes. Bueno, el punto es que el único que no nos pide explicación, él solo dice, vengámonos y estemos. Vengamos y estemos a cuentas. No nos pide explicaciones, no nos pide que lo demostremos, no nos dice que merecemos, no nos dice cambia primero. Dios dice ven. Dios dice ven. Dios dice ven. Y eso se llama pensar en positivo. La regué, pero ahí voy. Dicen que con las colas entre las patas, ¿no? Algo así. Pero no importa. Que me jale la oreja el Señor, no importa que me diga lo que me diga, pero sé que me voy a poner a cuentas y que voy a estar bien con el jefe. El perdón de Dios no se negocia, hermanos, se recibe. La restauración no se gana, se cree, y la misericordia no se argumenta, se abraza. Y eso es lo que Dios tiene esta mañana para todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo estás viviendo tu legado? ¿Cómo estás viviendo tu legado? Hermano, si te alejaste o si me alejé, puedo volver, ¿sí o no? Si me enfrié, el fuego puede ser restaurado y encendido. Si pequé, hay limpieza. Si caí, hay alguien que me levanta. Por eso Él dice, venid y estemos a cuentas. Y yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor ponernos a cuentas del Señor. Porque Él dice en uno de sus versículos, entre el 19 y el 20, si quieres, y si oyes, y si comes, tendrás el bien de la tierra. Pero si no quisieres, si fueres rebeldes, entonces pagarás la consecuencia. Así que Dios no es malo. Dios no castiga. Dios no, eso es muy cierto. Somos nosotros los que decidimos cómo estar a cuentas con Él, cómo caminar con Él, sobre todo cuando nos da las oportunidades, porque de repente no sabemos en qué momento nos da el infarto, en qué momento nos matan, en qué momento nos atropellan, en qué momento perdemos la vida por cualquier situación. Y ahí sí, Señor, de una vez les aviso que una vez estando en ese estado, ya no hay vuelta atrás. Oiga, Señor, ya estoy delante de ti, quiero ponerme a cuentas. No, eso fue cuando estabas en vida. Ahorita ya no tienes oportunidad. Hoy, dice el Señor, hoy es el día. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día de la restauración, hoy es el día del perdón, hoy es el día de la limpieza, hoy es el día de la bendición. Hoy. No mañana, hoy. El llamado no es si Dios quiere restaurar. Él sí quiere restaurar. El llamado es, ¿quiero volver? Esa sería como que una pregunta interesante. ¿Quiero volver? ¿Quiero volver realmente? Si alguna vez Dios te llamó, te escogió y te bendijo, te convertiste en su hijo. Y ese es un llamado y ese es un legado. Y ahora sabes que tu corazón no está donde antes estaba, porque Dios te dice, hijo, vuelve, yo no he cambiado sobre la idea de ti, yo te sigo amando exactamente igual.
Hay quienes creen que hoy Dios nos ama más que cuando estábamos en el mundo. Mentira, nos sigue amando igual. Cuando andábamos ahí todos coscolinos, haciendo de las nuestras, ahí nos amaba Dios. Y hoy que venimos a Cristo nos sigue amando, nos sigue bendiciendo. El llamado de hoy de Dios es: hijo, vuelve a mí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya no son cosas que te tengo que enseñar, porque ¿a quién le está hablando? ¿A quién está hablando Isaías? ¿A los que no conocían o a los que sí conocían? ¿Sabes hacer un culto? ¿Sabes ir al culto? ¿Sabes adorar? ¿Sabes orar? ¿Sabes leer la Biblia? ¿Sabes entender? ¿Sabes escuchar? ¿Sabes obedecer? La pregunta es: ¿lo vas a hacer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hijo, regresa a mí. Yo no te quiero caminando como un zombie. Yo no te quiero que vayas buscando la felicidad en la ouija, en la brujería, en los bares, en Cancún, playas nudistas. Yo no quiero que andes caminando como un vago. Yo te llamé, eres escogido, y yo te bendigo. Hijo, regresa a mí. Es el mensaje del Señor. Hay tanto esfuerzo que hacemos para ser felices y tanto dinero que gastamos para ser felices cuando la tenemos en la puerta de nuestra casa. Cuando la tenemos, dice el dicho, a la vuelta de la esquina, bien cerquitita. La hermana Jolie, qué bendición que tiene la tienda y la tortillería a la vuelta de la casa. Y la bodega Horrera. Y el banco para sacar su billete. ¡Ay, la iglesia! O sea, qué bendición. Y Dios no nos quiere tristeando, ¿verdad que no? ¿Cuántos queremos volver? Esta mañana la palabra no fue para alguien en especial. Mañana la palabra fue para todos nosotros. Para mí también. No quiero que vivamos en la monotonía. Estuve ministrando a un varón hace unos días y no me dejaba en paz. Mándeme palabra, pastor. Deme palabra, pastor. Y después se olvidó de la palabra y le mandé varias veces a decir: no se oye ruido. ¿Dónde estás? No me has pedido tarea. ¿Qué está pasando contigo? Hijo, dice el Señor en esta mañana, regresa a mí. Porque si tú quieres vivir a tu manera, se vale, pero no vas a ser feliz. Se vale, pero no va a pasar lo que tú quieres que pase. Se vale, pero no va a suceder los alcances que quieres alcanzar. ¿Se entendió esta mañana el mensaje? ¿Queremos orar? Póngase de pie, por favor. Vamos a decirle a Dios con todo nuestro corazón. Si tú en esta mañana fuiste elegido por el Espíritu Santo y te dijo el Espíritu Santo: oye, eso que predicó el pastor fue para ti, entonces haz un cambio. No necesitas pedir perdón. Solo dile: aquí estoy. Ya regresé, Señor. ¿Qué quieres que haga? Estoy dispuesto a ser movido por ti, moldeado por ti. A donde tú me lleves, voy. Y lo que tú me digas que haga, voy a hacer. Aunque no me guste, porque eres tú. Y si eres tú, va a funcionar. Y si eres tú, las cosas van a pasar bien. Porque fui escogido, llamado y bendecido. Padre, gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias por todos los oyentes que hoy pusieron su corazón en este mensaje. Los que entendieron el mensaje, los que recibieron el mensaje, te agradecemos esta oportunidad. Te agradecemos esta maravillosa oportunidad. Esta mañana quiero pedirte, Señor.